Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes, apreciados padres de familia. Bienvenidos a este espacio, este conversatorio, nuestro segundo día de jornada de inducción para padres. El día de ayer compartían ustedes con nuestras autoridades académicas, con el rector y el vicerrector de nuestra universidad, a su vez con los decanos y los coordinadores de programa de las carreras de sus hijos. El día de hoy tenemos este segundo espacio, este conversatorio titulado Soy padre de un hijo universitario, que tiene como propósito ofrecerles a ustedes herramientas para acompañar de una manera adecuada este nuevo momento que vivirán sus hijos en nuestra Universidad del Norte. Para ello tenemos dos invitados, quienes son los psicólogos María del Pilar Zúñiga, directora de Calidad y Proyectos Académicos, y el psicólogo Alberto de Castro, decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, a quienes le damos la bienvenida a este espacio. Durante el transcurso de este conversatorio vamos a estar respondiendo algunas inquietudes que ya previamente ustedes nos han comunicado el día de ayer y también aquellas que dejen en los comentarios del chat de YouTube. Bienvenido Alberto, bienvenida Pili, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti, Elkin, por la invitación. Iniciemos haciendo una especie de contexto. Como padres de familia, muchas veces tenemos la necesidad de acompañar a nuestros hijos en los diferentes procesos de vida en los cuales ellos se encuentran. Pero a veces, como padres, no sabemos muy bien leer en qué momento del desarrollo, en qué momento de vida están nuestros hijos. Nuestros estudiantes que están ingresando esta semana están comenzando un nuevo tiempo en sus vidas, un cambio, un tránsito del colegio a la universidad. Eso implica retos, desafíos, cambios esperados. Quisiera que ofreciéramos, Pili y Albert, un contexto de quién es ese adolescente que llega a primer semestre. ¿Cómo podríamos nosotros caracterizar a ese hijo universitario que llega a iniciar sus estudios en estos momentos particulares en nuestra universidad? ¿Qué podríamos esperar nosotros de un adolescente universitario que inicia su carrera? Dale, Pili. Bueno, lo primero que quiero resaltar, y es algo que hacemos énfasis en la universidad, es que recibimos a personas en desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? No son productos acabados en el colegio, adultos que ya llegan preparados y aquí vienen a recibir una formación universitaria y a cumplir una serie de exigencias que los capacitan ya para la vida laboral. No. Esa visión es muy importante y le llamamos una visión del desarrollo a nivel educativo, y es fundamental que también los profesores y los padres lo tengan en cuenta, porque eso nos lleva a entender que al ser un joven en desarrollo, aún físicamente terminan de crecer en la universidad. Podrán tomarle la talla de pronto al muchachito de 16, 17 años cuando ingresa a la universidad, y cuando se gradúa tal vez puede tener 3, 4 centímetros más de crecimiento. Y así también va a pasar a nivel afectivo y a nivel social. Las mejores experiencias pueden ocurrir en la universidad a nivel social, personal, afectivo, porque es una etapa fascinante en el que el joven descubre, así como el niño que tiene año y medio descubre el poder del caminar y desplazarse por sí solo, y eso le genera una autonomía. El joven que llega al universitario está gozando de un momento de autonomía, pero como todavía tiene rasgos de la inmadurez propia del adolescente y mucho más retrasado ese desarrollo por lamentablemente la pandemia, que ha llevado a que la conexión con los otros, con los adultos, con las autoridades del colegio, los profesores, sea a través de una pantalla, y les ha dado un ambiente de protección. Entonces todo esto, el joven llega
y encuentre una universidad a la que ya se va a poder desplazar, va a llegar cada vez más en el modo presencial, y entonces va a querer de alguna manera devorar el mundo y devorar toda esa experiencia universitaria. Entonces es un joven, para responder, Elkin, muy precisamente a tu pregunta, en desarrollo, curioso, inquieto, con ganas de experimentar, pero que también tiene temores, ansiedades, y a veces le cuesta balancear entre esa gran expectativa, ese sueño, esa pasión y el esfuerzo que tiene que llevar a cabo para lograr esa meta o ese ideal o, o esa, digamos, esa actividad idealista que él tiene frente a lo que va a alcanzar en la universidad. Entonces, tenemos un reto de acompañarlos de una manera adecuada, y de eso durante la charla podemos ir complementándonos entre Alberto y yo sobre cómo hacer este trabajo de padres sin inundar a ese joven. Sí, sí, Pili, de acuerdo. A manera de complemento a lo que has dicho, yo quisiera ubicar un poco a los padres y a las madres en el contexto actual, a manera de complemento, para obviamente no repetir ya lo que Pili nos ha dicho, que es muy cierto. Pero actualmente los jóvenes están viviendo un contexto muy difícil. Nosotros lo estamos viviendo igual, pero como adultos, y no es lo mismo. Ya digamos que estamos un poco más estructurados, tenemos ciertas experiencias que nos permiten mirar las cosas un poco en perspectiva, pero no es lo mismo a estar en proceso apenas de formarse y de estructurarse con las condiciones actuales de vida. ¿A qué me refiero? Probablemente algunas o algunos de ustedes, obviamente también fueron a la universidad, probablemente, y creen que van a pasar por algo similar. Algunas cosas serán similares seguramente, pero actualmente las demandas sociales son muy intensas. Todos en la adolescencia nos identificábamos con un grupo, existían cosas como el miedo a la soledad, etcétera, ¿no? Pero esos temores ahora se han intensificado mucho. La presión social es muchísimo, pero muchísimo más grande de lo que era hace un par de décadas, incluso para ponerlo muy cerca, de hace una década, ¿no? Entonces, esto nos trae un nuevo reto que llama Pili, Mariel Pilar lo acaba de mencionar. El reto, por ejemplo, de cómo lograr que estos jóvenes aprendan a desarrollar autonomía al mismo tiempo que logran adaptarse a cierta normatividad. Cada vez es más complejo, cada vez más complicado, porque en este mundo hiperconectado los jóvenes se empoderan mucho de la comunicación, se autoafirman más y se sienten como más empoderados para decir cosas que antes las generaciones previas no se atrevían a hacerlo. Muchos adultos se desconciertan, no saben cómo manejar eso. Y eso es un reto para nosotros como educadores, ¿no? Aprender a manejar esas nuevas exigencias. Entonces, adicionalmente a todas las exigencias académicas, que en la universidad, al tratar de ser una universidad muy seria, son exigencias fuertes, eso va acompañado de exigencias personales y de exigencias interpersonales. En ese sentido, el voto de confianza a nosotros es grandísimo y lo agradecemos, pero al mismo tiempo nos pone un reto tremendo que nosotros quisiéramos como compartirlo con ustedes. Por eso este espacio. ¿Y a qué me refiero? A que mientras más en sintonía o más coherente podamos estar con lo que ustedes como padres quieren y nosotros podamos hacer en el contexto educativo, obviamente mucho mejor. Entonces a nosotros nos queda la tremenda tarea de poner a estos jóvenes con los pies en la tierra, de que entiendan lo que es una vida laboral con ciertas normatividades, pero al mismo tiempo dentro de esas normatividades que aprendan a tener iniciativa, que aprendan a tener autonomía. Siempre va a haber algo de problema cuando el joven se va a alguno de los dos polos. Entonces nuestra tarea es tratar de balancear eso en términos académicos, en términos culturales, en términos deportivos, y para eso la universidad trata de ofrecerles, como se les explicó ayer a los padres en la jornada de inducción, en lo que es la vida universitaria, el mundo deportivo, cultural, académico, al que van a tener acceso sus hijas y sus hijos. En ese mundo van a tener la oportunidad de conocer gente, van a tener sensaciones y emociones nuevas, tal vez, digamos, nuevos espacios de libertad. En el colegio hay un seguimiento un poco más controlado, tal vez. Ese espacio en primer y segundo semestre puede descontrolar a algunos jóvenes, lo tenemos consciente, por eso hacemos un seguimiento desde bienestar a estos jóvenes para tratar de ayudarlos a que no pierdan el control, a que no pierdan la orientación, etcétera, ¿no? Pero si me preguntan a mí, lo resumiría en ese dilema de desarrollar autonomía
algo de iniciativa al mismo tiempo que ese joven aprende a adaptarse y a responder a un mundo normativo. Ese es nuestro gran reto a nivel personal e interpersonal. Y Elkin, si me permites aquí hacerle como un contrapunteo a Albert, ni hablar de los padres de estos jóvenes, porque si hablamos de las características de ellos, son papás que, bueno, tenían al hijo de, digamos, 16 a 18 años, seguramente en la casa la mayor parte del tiempo por la virtualidad, en un escenario seguro en el que decía, te levantaste, te lavaste los dientes, te conectaste a la clase, cuántas horas dormiste, qué vas a comer, te echaste el bloqueador de la cara, te lavaste los dientes hoy, todas esas cosas que además uno se acostumbra durante la pandemia a compartir. Entonces, yo le diría a los papás que nos escuchan que es natural que se sientan, ¿y ahora qué? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Debo estar atento a él? Mejor no le pregunto, si le pregunto. Y además vas a encontrar ese muchachito con ínfula, ¿verdad? Como cuando uno aprendió a manejar un carro, por ejemplo, ahí, o uno está ahí en ese, que ya quiere patinar el carro y salir corriendo. Entonces, es un balance de cosas que igual nos va a traer un reto a nivel familiar, pero como todo es aprender a tener un balance entre permitirle a los hijos ser individuos únicos, irrepetibles, lo que llamamos los psicólogos el proceso de individuación, de encontrarse como un individuo que piensa, siente y ve el mundo desde una forma distinta a la que lo hace papá, mamá o lo hacen los hermanos, y que al tiempo van encontrando ese camino. Entonces también para los papás es un momento de ansiedad y bueno, después hablaremos de cuál es la clave aquí, que es la palabra confianza, ¿cierto? Y diálogo, pero es un reto. Excelente. Entonces nuestros hijos se encuentran en una etapa de desarrollo, no están acabados, están en ese proceso de afirmar su autonomía y digamos que una de las cosas centrales que hace parte de ese proceso de desarrollo es tomar decisiones. Y ellos han tomado quizás la gran decisión de sus vidas a este momento, que es elegir un camino, una hoja de ruta, un proyecto profesional, un proyecto de vida. Las elecciones que nosotros realizamos, que realizan nuestros jóvenes, podríamos decir que no tienen garantía o no tenemos la certeza que la decisión que tomamos realmente sea la correcta, ¿no? Y ese interrogante quizás está muy presente en nuestros jóvenes, ese temor, y también en los padres. De hecho, muchas de las preguntas que nosotros hemos recibido de parte de los padres de familia es cómo acompañar ese proceso. ¿Qué pasa si mi hijo de pronto inicia la carrera y de pronto no se halla, no se encuentra, siente que no es lo de él? ¿Cómo acompañar como padres ese proceso sabiendo precisamente lo que apuntaba María del Pilar y Albert en ese proceso de desarrollo de autonomía, sabiendo que se está haciendo a partir de las decisiones que toman? Pili, ¿quieres empezar o como quieras? Pili, tienes el micrófono apagado. Albert, prefiero que tú, como yo fui la última que hablé, tú dices y yo luego complemento porque tengo un par de cositas chéveres desde la visión del CRE, de la orientación profesional y de lo que hacemos. Sí, claro, y eso hay que tocarlo. Sí, miren, toda decisión y sobre todo en este momento de vida genera cambios y no hay ningún cambio que no desajuste al ser humano. Hay dos momentos muy fuertes en la vida joven, en los adolescentes y en la vida adulta joven, que generan mucha angustia, y es el paso de los dos grandes cambios del colegio a la universidad y egresar de la universidad a la vida laboral como tal. Son dos momentos de mucho cambio y ante todos los cambios se pierden certezas, se pierden seguridades y eso genera obviamente un mar de ansiedades tremendo. Entonces en este momento, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es una actitud un poco pendular, ¿sí? No podemos dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos solos, porque en este mundo de infinitas posibilidades es fácil equivocarse, mucho más fácil que antes. Yo siempre les recuerdo a los padres un ejemplo, una analogía muy simple, como para que entendamos el mundo tan complejo de nuestros hijos. Cuando tú y yo éramos niñas y niños y queríamos ver televisión, habían dos canales. A Pili le tocó también. El 11 y el 13, en blanco y negro, sin control remoto, hasta las 9 o 10 de la noche.
La decisión era o el canal 11 o el canal 13. Punto. Pero hoy en día tienes paquetes, varios paquetes de películas y cada paquete con muchos canales de deportes, de música, de reality, bueno, etcétera. Son infinitos. Y la decisión puede estar ya no entre 2, sino entre 300, 400 o 500 opciones. Llevemos esa analogía al mundo real. Así es la cosa. Cuando yo estudié en la universidad no existía nada llamado, por ejemplo, intercambio. Hoy en día los estudiantes se abren, entran a una universidad y se les abre un mundo, por lo menos esta universidad, de contactos a nivel nacional e internacional. Y hay muchas decisiones que a veces no son fáciles de tomar, ¿no? Eso genera muchas ansiedades. Entonces, decir, no, mi hijo ya está en la universidad, que camine solo, es dejarlo solo ante un mundo de muchas opciones y es fácil que se pierda. Es probable que se pierda. Lo más común y lo más seguro es que tome decisiones a veces erróneas, pero no erróneas porque están mal en sí, sino porque son parte del proceso del joven en el que va clarificando qué es lo que quiere. Entonces, la actitud pendular que yo sugiero es que la madre y el padre pendular significa que no se quede en ningún extremo, sino que entre a la vida íntima de su hijo o de su hijo hasta donde su hijo se sienta cómodo y acompañe muy descriptivamente cómo va la cosa, mi amor, qué pasó aquí, de qué han dado aquí, cómo te sientes, a mí me ha pasado esto, yo he enfrentado esas ansiedades de esta manera, no sé si a ti te sirve esto, cómo fue para ti, muy descriptivo, muy parafraseando lo que le ocurre al niño, o sea que al joven te ocurrió esto, cómo fue, hasta donde el joven se sienta cómodo o el tipo de relación intrafamiliar lo permita, porque hay familias más distantes, hay unas más cercanas, entonces hay que ubicarse en eso, pero al mismo tiempo hay que darle cierto espacio y eso a madre y a padre le asusta a muchos. ¿Por qué? Por lo mismo de ahorita, porque en este mundo tan hiperconectado de tantas posibilidades, a muchos padres les da miedo que su hijo se pierda y tome decisiones erróneas. Pero si no les permitimos en un espacio seguro que aprendan a tomar decisiones, pues nunca aprenderán a hacerlo. Creemos que el contexto universitario lo facilita y lo permite. Entonces, retirarse un poco y adentrarse un poco, estar pendiente de cosas tan básicas como el promedio acumulado, por ejemplo, de sus hijos, de conocer la experiencia, de cómo les está yendo, de si están utilizando los recursos de la universidad, temores, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo no inundarlo y salir un poco. Esa actitud de entrar, hacer una pausa y luego salir es básica para que el joven no se siente inundado por ti, le deje espacio, pero tampoco queda suelto, ¿sí? Se queda en el aire, sino que va a tener un acompañamiento, que es lo que nosotros sugerimos. La universidad ofrece muchas posibilidades para acompañar desde el CRE Bienestar, pero creo que Pili quiere comentar eso porque ella fue directora del CRE, que es uno de los organismos que apoya a los estudiantes en este proceso. Pili. Albert, tu respuesta me sirve mucho porque has dado un panorama general. Yo me quería referir con la pregunta de Elkin, yo la interpreté como qué pasa si la decisión vocacional de mi hijo de pronto no permanece igual, pero me encanta porque tú le diste un marco real, genérico sobre la universidad proporciona un espacio inigualable, o sea, totalmente propicio para practicar algo que a los adultos nos cuesta, y es la toma de decisiones, porque cada vez que uno toma una decisión, uno gana algo, pero pierde cosas, y parte de la ansiedad que tú muy bien manejas en tus temáticas de investigación y de terapia, es justamente la ansiedad que se genera cuando hay múltiples opciones. Y este mundo, lamentablemente, para lo malo nos genera la ansiedad de que hay mucho por elegir, pero por otra parte hay una riqueza de opciones que te permiten adaptar tu vida a las distintas circunstancias y varios caminos podrás tomar. Y específicamente a nivel profesional sucede eso. Voy a aprovechar las ventajas de la tecnología y aquí abrí una presentación de una charla que yo suelo dar a los padres y a los estudiantes, y hay una cita de una señora que se llama María de la Paz Hoyos de 2003 que me encanta. Escuchen, dice: elegir una carrera implica definirse ante la vida como persona y determinar con anticipación el estilo y la calidad de vida que se quiere lograr en el futuro. ¿Ella de qué está hablando? Ella está hablando de que hay dos maneras de hacer la elección profesional: un enfoque restrictivo o un enfoque expresivo.
Restrictivo era, como Albert decía, tenemos 2 canales de televisión, me elijo el canal 1 o el 13. Entonces, aquí hay 2 opciones. O lo que tú quieres porque da plata, porque es bueno, porque es socialmente aceptado, o lo que en la familia se hace porque es que hay una empresa o hay una tendencia, todos son médicos y demás. Pero cuando uno tiene una visión de que la carrera, la profesión tiene que ver con el proyecto de vida, eso te permite entender que es natural, puede ser común que un muchacho que llega con escasos 16, 17, 18 o 20 años a la universidad, allí cuando está en medio de la experiencia universitaria y escucha, tiene acceso a los conocimientos, tiene profesores que le explican, tiene compañeros, él pueda cuestionar si está en lo correcto o no. De hecho, hay un autor que me encanta de la psicología del desarrollo que se llama James Marcia, un canadiense que estudió cómo las personas generamos nuestro sentido de identidad. Y él dice que en todos los aspectos, sea la identidad profesional, tu identidad sexual, tu identidad religiosa, tu visión del mundo como hombre o mujer, se deben experimentar 2 tipos de fenómenos. Uno, una crisis que yo le llamo exploración porque la crisis paraliza. Entonces tienes que tener un periodo de crisis que te lleva a una exploración para luego tomar un compromiso. Entonces, Albert, ¿qué he encontrado yo en mi experiencia de años trabajando en bienestar o en el CRE? Estudiantes que jamás se preguntaron qué era lo que querían estudiar y se comprometen con eso con pasión y dedicación. Pero de pronto llegan al 8º semestre y te dicen, profe, yo no sé por qué, yo no estoy contento, a mí hay algo que no me genera tranquilidad. Pero bueno, ya yo no puedo hacer nada, mi papá ya no puedo salir con esta. Ese es el propio ejemplo de alguien que no experimentó la crisis ni exploró, sino que se comprometió. También hemos encontrado casos de estudiantes que nunca experimentaron ni crisis ni compromiso y hacen lo que llama el autor difusión. ¿Para dónde va Vicente? ¿Dónde fue la gente? ¿Por qué estás estudiando diseño? Porque a mí me gusta y porque dicen que eso es fácil y porque no tiene matemáticas. Y hay otras personas que están en moratorio, en plena crisis de vida, para donde lo lleve, no saben ni para dónde va. Entonces, ¿qué es lo que yo le sugiero a los papás? Alentemos en nuestros hijos la posibilidad de tener una inseguridad, una duda, una pregunta, un cuestionamiento, aun cuando estén en el 1er o 2º año de universidad, porque al final esto es una decisión para la vida y es sano proporcionarle a los hijos ese espacio de explorar para luego comprometerse, porque lo ideal es de esa exploración sacar una decisión. Ahora, yo sé que muchas familias tienen restricción económica, entonces uno puede permitir una exploración con límites y es favorecer ese diálogo. Mi amor o hijito, mira, esto es el 1er semestre de la universidad, es importante que tú hables con profesores, qué es lo que te gusta, si tú crees que tienes habilidades y es de tu interés esta carrera, favorecer eso para que se propicie la exploración en los jóvenes y que usen estos recursos. Y quiero terminar con algo, que es lo bonito de la educación superior hoy en día. Albert, muchas veces, y Elkin, una persona toma una decisión de carrera y los posgrados le complementan esa opción de carrera. Antes tú eras abogado y era mucho más difícil, si la carrera no te gustaba, complementarlo con otro. Te pongo un ejemplo. Alguien puede estudiar economía y luego darse cuenta que le apasiona el tema del marketing y de la administración y hace un MBA y es una maestría en administración, ¿sí? Otro ejemplo, la persona puede estudiar psicología, pero se da cuenta que le apasionan los temas de comunicación y medios, se puede ir por ese lado. Entonces, aquí la ventaja, el punto central es ayudar a que los jóvenes dentro de su exploración vean qué caminos van a ir tomando hasta llegar a su posgrado y a las distintas opciones que Albert decía que la universidad ofrece, las opciones de intercambio, el diálogo con profesionales, todas esas cosas que le van a ayudar a enriquecer su decisión vocacional. Y Elkin, perdona que me haya robado más tiempo en esta pregunta, pero es que ese es mi tema y me apasiona. Adelante, Pili. Para eso estás, mi vida.
¿Listo? Dale, Ah, Elkin, ok. ya. Bien, bien, bien. Pili Albert, esta semana estábamos compartiendo con los estudiantes de primer ingreso en la jornada de inducción y en una de las actividades, pues preguntamos a los muchachos de manera anónima sobre sus sentires. Y me llama la atención que le preguntamos acerca de los temores y de los miedos que tenían al iniciar esta etapa. Y de los miedos más repetidos, si no todos, mencionaron el miedo a fracasar, el miedo a no obtener los resultados que quieren obtener en la universidad, el miedo a perder un parcial, todo lo relacionado con la sensación de fracaso. Y al mismo tiempo les preguntamos sobre sus sueños. Y era precisamente lo contrario, ¿no? Ser exitoso, triunfar. Esas eran como las dos polaridades que encontramos, el miedo al fracaso y por el otro lado, el deseo de ser exitoso, de ser alguien en la vida. ¿Cómo comprender estos sentimientos de nuestros jóvenes? Porque de pronto como padres nos podemos ver atemorizados de que hay ciertos temores que de pronto paralizan a nuestros hijos y no los dejan avanzar. ¿Cómo acompañarlos en esos procesos? ¿Qué nos dicen esos temores y esos sueños del proceso en el cual ellos se encuentran en este momento? ¿Eli? Yo. Muy bien. Sí, ese es un punto central, Elkin, por lo menos para mí, en mi experiencia y en lo que yo trabajo, ese es un punto central. Y en mi experiencia clínica, trabajando con adolescentes y con padres que acompañan a sus hijas e hijos, me atrevo a decir que es uno de los temas más complejos que hay y que más nos cuesta a nosotros como adultos, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Voy a tratar de ser muy práctico. Cuando una persona cercana a uno, más un hijo, porque uno siente la responsabilidad sobre la vida de esa persona, uno cree que se está equivocando, o uno cree que las decisiones que está tomando no son las más apropiadas, o uno se da cuenta que la persona está paralizada para tomar una decisión, o que está tomando una decisión a ciegas, muy impulsiva. Obviamente uno quisiera arreglarle la vida a la persona, uno quisiera proteger a la persona. No significa que uno no lo haga, pues sí, pero la forma más apropiada de hacerla, creo yo, esta no es la forma, me aclaro, me corrijo, una forma, y para mí la forma apropiada, pero es una opción, no es la única, es por si acaso les agrada o la ven apropiada, es, ahorita había dicho, el proceso de acompañar describiendo, es acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas en ese proceso. ¿A qué me refiero? Si tu hija o tu hijo tú ves que se va a equivocar, en tu cabeza crees que se va a equivocar, que está tomando una decisión sin argumentos sólidos o muy impulsiva, tú quisieras que no tomara la decisión y tratas de imponerle la decisión. Pero no hagas esto, haz esto. ¿Y tú por qué vas a hacer eso? ¿Sí? Yo no estoy diciendo que no te preocupes por él, claro, pero quiero que miremos estas preguntas. Cuando tú a alguien, especialmente a un hijo o hija, le preguntas, ¿tú por qué hiciste eso? Analicemos la pregunta. Cuando le dices, ¿por qué hace? Así se la haga en un tono muy afectuoso. Mi amor, cuéntame, ¿tú por qué hiciste eso? Cuando yo hago esa pregunta, ya a la persona la estoy juzgando. Como me dicen todos los adolescentes con los que yo trabajo, como psicólogo, no en la universidad, es que hay una brecha que tienen problemas de ansiedad o de adicciones o cualquier cosa. Alberto, hay una brecha inmensa entre mis papás y yo. Aunque traten de comprenderme, no lo van a poder hacer. Ellos son del siglo pasado. Yo le digo, oye, pero ven acá, yo también soy del siglo pasado. Muchas veces yo soy más viejo que tu papá o que tu mamá. Dice, pero es que contigo es distinto porque tú tratas de entenderme. Ah, que yo trato. Cuéntame cómo es eso. Yo por ser psicólogo no significa que ya te voy a comprender. ¿Cómo así que trato? Y me dice, es que tú tratas de ponerme atención. Lo que he entendido es que cuando yo entro tratando de describir sin imponer a la fuerza mi criterio, el joven recibe mejor de mi parte. Nadie te va a recibir nada si la persona no tiene claridad absoluta de tus intenciones. Nadie te va a recibir un consejo si tú no tienes cierta confianza en lo que la otra persona pretende al decirte eso, por muy bueno, brillante o bonito que sea el consejo. Para que entonces un consejo sea recibido, se tiene que crear un clima emocional en el que la persona confía en que se lo vas a decir respetando su criterio. Y eso es lo difícil para uno como adulto y como padre y como madre. Entonces, mi sugerencia es que en vez de que acompañen a su hija o a su hijo
haciendo preguntas tipo ¿por qué? Entren primero preguntando, mi amor, cuéntame qué pasa, cómo te está yendo, en eso te está resultando difícil, ¿qué es lo difícil? Hagan preguntas tipo ¿qué y cómo? Para que la persona o el joven pueda hablarte de lo que le está pasando. Eso también depende un poco de la dinámica familiar. Si tú como madre o padre nunca han tenido la actitud o la iniciativa más bien de preguntar estas cosas un poco íntimas tal vez, el joven se va a sentir extraño que tú se lo preguntes. Entonces, antes de hacer el acompañamiento, mi sugerencia es crea un clima donde el joven lo reciba mejor. ¿Cómo? Antes de preguntarles cosas a él o a ella sobre ellas, cuéntale algo tuyo. Mi amor, algo que tú puedas contar, nada extremadamente íntimo de tu vida. Mira que me está pasando esto, no sé cómo resolverlo, tengo esta duda en el trabajo, creo que esta puede ser una solución, quiero escucharte, ¿tú qué harías? Para que el joven se sienta parte de tu vida. Cuando se siente parte de tu vida, recibe mejor lo que tú le vas a decir. Pero si no se siente parte, si no siente esa valoración, aunque tú la sientas, pero si él no la siente, aunque tú le digas el mejor ejemplo de consejo del mundo, no lo va a tomar apropiadamente. Entonces, acompañar este proceso de toma de decisiones, de parálisis, Elkin, etcétera, implica estar ahí tratando de que el joven conozca, observe lo que le está pasando. Para terminar, si a tu hija o a tu hijo, para poner un ejemplo fuera de contexto de la universidad, pero que repercute directamente sobre el desempeño académico, la vida sentimental y emocional de tus hijos, ¿sí? Si a tu hija, por ejemplo, tuvo una primera ruptura amorosa y el novio la dejó y está llorando en la cama, tú como mamá o papá, te aseguro que lo primero que vas a querer decirle es, mi amor, tú eres bonita, tú eres inteligente, él se lo pierde, a ti te quieren, él es el que cometió el error, tienes toda una vida por delante, con las mejores intenciones. Y uno trata de quitarle el dolor y la ansiedad para que no se sienta mal. En vez de acompañar a esa persona, entiendo cómo te estás doliendo, me imagino lo duro que es para ti, mi amor, sabes que cuentas conmigo, porque la persona tiene que elaborar lo que pasó, tiene que aceptar la pérdida con tu apoyo y compañía. No sé si me logro explicar la diferencia, ¿no? Cuando tú logras acercarte en ese tono un poco descriptivo, te aseguro que tu hija o tu hijo poco a poco, porque tampoco es algo mágico, poco a poco recibirá mejor tu compañía. Yo quisiera aportar a lo que Albert ha dicho con mucha sabiduría y precisión, algo a partir de la pregunta específica que él hizo, y era, la gente viene con muchas expectativas y con ganas de triunfar, pero tiene temor de no lograrlo. Entonces, yo voy a hacer una pregunta aquí. Alberto y Elkin, ¿te encanta estar enfermo? ¿Te gusta ser, quien quiere ser pobre? Para nada. Obvio que no. ¿Te gusta que te peguen, que te maltraten, te gusta estar mal? ¿Cierto que no? Entonces, eso es algo bueno y a mí me encanta que Freud nos decía eso, el ser humano tiende a buscar el bienestar, el placer y a evitar el dolor y evitar aquello que le genera malestar interior. Entonces, es natural que haya expectativas de padres y de hijos frente a la vida universitaria, por supuesto. ¿Cuál es el asunto central? Que así como hay esos deseos, cuando son muy idealistas o son impuestos, generan mayor temor. En cambio, cuando esos deseos y esas ganas de triunfar van acompañados de realismo y de intenciones sensatas de esforzarse, va a generar menos ansiedad y se va a poder manejar. Imagínense que se hizo una investigación y le hicieron unas preguntas a un grupo de jóvenes y la pregunta central era, ¿por qué se da el triunfo académico? ¿Es cuestión de inteligencia o es cuestión de esfuerzo? Y yo me di cuenta, Albert, que cuando mis hijos eran chiquitos yo cometía un error. Y era que, porque esa investigación me jalonó a pensar, ¿qué pasa cuando tu hijo viene con una buena nota? Es que tú eres inteligente como tu papá, brillante, te felicito, es que eres brillante, muy bueno. ¿Qué le estamos diciendo ahí? Lo que tú sacaste de nota es producto de tu capacidad, porque eres inteligente. En cambio, hay gente que dice, sacaste buena nota, te felicito, es producto de tu esfuerzo.
Mira que haber preparado la cartelera con anticipación, haber consultado información, haber destinado determinado número de horas, valió el esfuerzo. Y eso lo ve uno con las personas que van al gimnasio. Son personas, mira, Elkin es de esos que él tiene la disciplina. A ver quién está bien bonito. Lo que pasa es que no le puedo decir aquí que se muestre porque se va a poner rojo. Pero Elkin es un pelado que tú lo ves que está piñón. Elkin, ¿tú por qué estás piñón, mi amor? Porque me levanto cada día a conseguir las metas que me También propongo. tienes talento porque es natural. O sea, él es naturalmente lindo. ¿Cierto, Elkin? Pero ¿qué haces tú para estar en forma, corazón? ¿Qué haces? Me alimento, troto en las mañanas, hago una rutina, escojo qué comer, qué no. Entonces imagínate que tú te levantaras todos los días con el temor a hacer fofo, a tener diabetes, a que tu cuerpo se debilite. Tú superas esos temores actuando. En cambio hay personas que no tenemos esa disciplina y allá no hemos llegado a tener esas rutinas de alimentación y de ejercicio. Entonces lo mismo, para volver acá. ¿Cuál va a ser la clave para que tu hijo tenga buenos resultados? ¿Su inteligencia y su capacidad o será su esfuerzo y su dedicación? Puede ser las dos, ¿cierto? Por eso es que una buena orientación profesional te permite identificar aquello que te guste y para lo cual tienes talento, pero si no hay esfuerzo, si no hay dedicación, si no hay disciplina, entonces es muy difícil lograrlo. A su vez, cuando yo estoy haciendo algo que me gusta, que me apasiona, pues obviamente le voy a dedicar más horas. Para ti levantarte temprano para hacer ejercicio no es traumático porque tú lo disfrutas y ves los resultados de una meta que es tuya, personal, única, que tú decidiste tenerla como parte de tu estilo de vida. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo quiero quitarle a los papás hoy ese tabú y a los hijos que tenemos. La vida universitaria está llena de muchos retos y el principal resultado no va a ser las notas. Por eso es que hay que diferenciar entre el rendimiento académico y el desempeño. Y Albert en su respuesta, Alberto se enfocó en ese desempeño. El desempeño es, y yo le digo aquí a mis hijos, mira, y les voy a contar una anécdota. Yo tengo un hijo que estudia en la universidad. No voy a decir qué estudia porque si por ahí hay alguien me dice que yo lo boleteo. Pero él... resulta que igual él tiene una beca porque pues yo trabajo allá y tengo mi beca de funcionario, pero había una materia que para él, entre comillas, era relleno y no se levantaba temprano a ir a la clase y al final del curso el profesor bien hecho, le dijo que no podía presentar el examen final y la materia le quedó en 3. Entonces, adivinen qué hice. Calculé cuántos créditos tenía la materia y le dije, esta materia tiene 3 créditos, por tanto que vale el crédito en la universidad, me debes 1.000.000 algo de pesos. Mami, ¿pero por qué me lo vas a cobrar? Porque a mí no me importa la nota, yo lo que quiero formar en ti es el sentido de la responsabilidad. Y tú no te levantaste y tu profesor no te dejó presentar una parte del examen, una parte que era a quien se esforzó. Entonces, no hay esfuerzo, yo no patrocinio gente vaga. En cambio, hubo una vez que ganó en 3-2 un parcial por la que él estudió días consecutivos y festejamos con alegría y con gozo como si hubiese sacado un 5. Porque a mí no me importa como mamá, el legado mío no es que sea estudiante distinguido con 4 o 5, 4 o 6. Si lo hace, perfecto. Y de hecho, mi esposo y yo fuimos estudiantes distinguidos en la universidad, porque así como a él que le gusta el gimnasio, a nosotros nos encanta estudiar. Pero ser individuado implica que mis hijos no tienen que tener los mismos sueños, metas que yo. Entonces, si eso se habla, Albert, en ese ambiente que tú dices, al final le damos el permiso a la gente de que, miren, la mitad de los miedos que alguien tiene, mínimo la mitad, nunca van a suceder porque son fantasmas que nos recorren en la mente. De hecho, un autor de psicología dice que el 70% de las cosas que tenemos nunca ocurren, o sea que de cada 10, solo 3 se pueden materializar. Entonces, si tú tienes este diálogo, realmente vas a poder indagar qué es lo que tiene tu hijo, al temor a qué, a fracasar, ¿por qué? Tal vez no se siente capaz, tal vez no tiene los hábitos, no tiene la disciplina. Y entonces, para finalizar, aquí el énfasis está
en el esfuerzo, en el desempeño, en hacer las cosas bien, en tenerlas con responsabilidad y a partir de ahí ver el fruto del esfuerzo. Lo interesante, Elkin, fue que tuve la suerte de estar presente cuando su hijo le dijo a Pili: mami, sabes que en ese momento me dio mucha rabia contigo, pero sabes que te lo agradezco porque aprendí a esforzarme. Cuando Claro. se hace en ese clima abierto de compañía, esas cosas pueden pasar. Y eso es posible precisamente gracias a la confianza que Pili tiene con Claro. su hijo, ¿no? Y aquí viene el punto central que ustedes ahorita ya lo anunciaban al principio, ¿no? Nuestro hijo no se va a abrir a nosotros si no hay todo un espacio, un clima de confianza. Muchas de las preguntas también que hacían los padres era en ese papel como de fiscalizar si mi hijo realmente está yendo a clases, cómo saber si realmente está cumpliendo, dónde puedo mirar las cosas de ese estilo fueron la mayoría de las preguntas, ¿no? Y esto nos plantea el gran interrogante que ya ustedes hablaban ahorita, si están en un proceso donde la autonomía, donde la libertad juega un papel fundamental, ¿hasta qué punto el papá tiene que o debe meterse en ese aspecto? ¿O debe ser eso un fruto que emana de la confianza que el hijo tiene con su padre? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo desarrollar ese ambiente de confianza frente a estos padres que de pronto tienen este temor? Sobre todo si de pronto en la historia escolar pasada no nos ha ido de pronto muy bien y hay esos temores bastante profundos en ese aspecto. Ahí me parece que la mirada de Alberto como decano es fundamental porque hemos tenido momentos, ¿cierto, Albert? Con padres que genuinamente están interesados y llegan a la universidad, quieren ver las notas y entonces tú sabes que en la psicología no hay respuestas blanco o negro, hay intermedios. Entonces, de pronto, desde tu visión no solo de psicólogo, sino de decano, tienes cosas como comentar ahí y luego complemento. Sí, claro. Yo te iba a dar la palabra porque yo sé que el tema de la confianza para ti es básico, pero mira, estamos aquí demasiado elegantes tú y yo. Sí, mire, les comento una anécdota. Les comento una anécdota. Hace como 3 años, más o menos, 4 años, más o menos, no, por ahí 3 o 4 años, me llamó una vez a la oficina, cuando estamos todavía en el mundo presencial feliz, que todavía no sabíamos que era tan feliz. Y me llama la señora y me dice, Alberto, hola, ¿cómo estás? Mira, yo me llamo, no sé, fulanita de tal. Yo soy la mamita de fulanita. Y cuando yo veo fulanita era un estudiante de 8º semestre. Resulta que primero se presenta como la mamita, como tal cual como se presentan las mamás de los estudiantes de guardería. La mamita por el tema de ternura del niño tan pequeño, ¿no? Pero eso me generó algo de confianza, así de ruido, pero yo no le paré bola. Pero cuando veo con un estudiante de 8º y lo que me dice es que mi hija perdió el primer parcial y quisiera saber entonces cómo hacemos. Yo, ¿cómo hacemos de qué? Sí, quisiera saber cómo hacemos. Yo, bueno, aquí en la universidad la enseñan a estudiar en el CRE, le brindan apoyo emocional si hay algún problema de confianza, de estrés, de ansiedad, etcétera, ¿no? No, pero yo lo que quiero es que no, usted nos está colaborando, nos está pidiendo que le colaboremos con la educación de su hija. Ayúdenos a nosotros a educar a su hija. Si perdió el primer examen, aunque haya estudiado algo, tiene que mejorar. Entonces vamos a ayudarla a estudiar mejor. Pero ahí es donde está el grave error. Y Pili dice algo muy certero. Lo clave es el proceso, ¿sí? No, el resultado cuenta también, obviamente, sí, pero obviamente que el proceso es, a mi juicio, donde está la clave. ¿Por qué? Porque en el proceso yo le puedo quitar la responsabilidad a mi hijo, ¿sí? Así como desde el preescolar yo hago la maqueta para que mi hijo lleve la mejor maqueta y mi hijo nunca aprende a esforzarse, eso lo estamos viendo en la universidad. Entonces la universidad le exige a los pelados y cuando le va mal en algo los papás van a reclamar porque eso no está bien, porque a mi hijo no lo reprueba nadie. Dios mío, se trata de que aprendan a esforzarse, ¿no? Entonces, la petición que obviamente yo sí hago directamente es ayúdenos a que sus hijos se esfuercen, ¿sí? Y cuando hay llamados de atención es con temas objetivos. Obviamente que si la universidad comete un error, le va a poner la cara sin ningún problema. Pero el punto es, estemos pendientes de que en el proceso no le quitemos la iniciativa, no le quitemos la necesidad de esforzarse a nuestros estudiantes, a nuestros hijos hoy. A mi juicio, ese es uno
A veces pienso que es el principal problema, porque nosotros tenemos la tendencia a decir, esos pelados de hoy en día, esas generaciones de hoy en día, y entiendo a qué se refieren porque hay muchos de estos pelados que son irreverentes, que a algunos les cuesta, se frustran a veces fácilmente, pero también es cierto que cuando estos pelados se conectan con sus intereses, estos pelados de hoy desarrollan unos potenciales y unas habilidades increíbles. Yo me visualizo o trato de visualizarme más bien desarrollando algunas capacidades, iniciativas que desarrollen esos pelados, pero haciéndolo yo a esa edad. Y digo, yo no hubiese sido capaz. Estos pelados cuando se conectan consigo, con lo que quieren, se apasionan de una forma increíble. Entonces, a veces despectivamente menospreciamos sus capacidades por decir todos son así. Pero lo que no nos damos cuenta a veces es qué los ha llevado a ser así. Y ahí es donde tenemos que ver nosotros lo que estamos haciendo. En nuestro temor de que se pierdan, evitamos que tomen decisiones, como ya hemos hablado. O en nuestro afán de que aprendan a enfrentar este mundo, los dejamos un poco solos y en este mundo de tantas opciones se pierden muy fácilmente, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que en la universidad no solamente aprenden conceptos, sino que aprenden a decidir, aprenden a autoafirmarse como personas, aprenden a asumir ansiedades. Nosotros que estamos en contextos, ya que Pili me dice que hable un poco como decano, nosotros en la universidad está muy en contacto con el sector externo, el sector público y privado. Y le pedimos retroalimentación sobre lo que estamos haciendo para saber si lo que estamos enseñando le está sirviendo al sector laboral. Y lo que nos hemos encontrado es que en todas las áreas lo que más nos piden son competencias. Y hay una competencia que a mí me llama poderosamente la atención y es que nos piden que enseñemos a los jóvenes a aplicar conocimiento bajo presión. No es a que sepan aplicar bajo presión. Eso es toma de decisiones. Eso es asumir errores. Eso es aprender a esforzarse. Si nosotros evitamos que nuestros hijos hagan eso, perdimos el año en la universidad. Muy bien, me quiero enganchar con ese comentario de la tolerancia a la frustración, Albert, porque así como yo les preguntaba a ustedes jocosamente si les gusta sufrir, si les gusta que los traten mal, ser pobres, estar enfermos, lamentablemente la vida, o sea, irremediablemente la vida está llena de frustraciones, de dolores y de impases. Y eso es algo que se le llama, mal llamados para mí, la generación de cristal, porque creo que serán cristales en la medida que seamos padres que criamos a hijos frágiles. Yo el otro día le decía a mi esposo, tengo una hija de 16, bueno, acaba de cumplir 17 años, y es la menor, la mayor le lleva 10 años, y es muy, muy autónoma y muy autoafirmada para muchas cosas, pero caíamos en cuenta, porque es importante hacer estas introspecciones, y yo lo comparto para que vean que aún no siendo psicólogo, educador, luego va cayendo en cuenta de que cometemos errores. Entonces, como Catalina no ha salido tanto por la pandemia, todo esto, el papá hace como 2 o 3 semanas la dejó donde una amiga y le dijo, sube el ascensor y por favor me avisas cuando llegues. Y yo les digo, ven acá, tiene 17 años y ahorita se quiere ir a estudiar fuera o se quiere ir un tiempo, ¿cómo la vas a preparar para la vida? Entonces, a partir de ese diálogo que tuvimos en familia, ella ya está empezando a fortalecerse, porque créanme que en la calle estaba peor que el perrito que sale y que no sabe para dónde coger si no tiene la cadena. Ella no sabía cómo cruzar la calle bien, o sea, estaba en un entorno demasiado seguro. Entonces, yo entiendo cuando hay papás que llegan al campus y quieren saber las notas, porque están atentos al tema de la seguridad, porque aparte de eso, hasta los estudios demuestran que los adolescentes cuando dicen mentiras es una muestra de inteligencia. O sea, la inteligencia y la mentira van ligadas, pero en un entorno seguro no necesitas mentir. ¿Por qué? Porque hay una confianza. Entonces, es como un círculo vicioso. Si mi papá no me da confianza, entonces yo voy a recurrir a la mentira o a hacer las cosas escondidas para que mi papá no se entere. Entonces, muchas veces los padres van pidiendo las notas
no porque sean personas que crean que sus hijos, o sea, porque son desconfiados, porque sí, o porque no le generaron el diálogo a los hijos. Por eso yo decía ahorita, no es cuestión de blanco y negro. Hay también estructuras de personalidad. Hay chicos que han tenido un recorrido de vida que te ha llegado a ti espérate, es que me está mintiendo, le he encontrado cosas que no me gustan, dentro de esa crianza que yo quiero dar, me preocupa lo que está pasando. Entonces, ¿cómo manejamos eso si queremos lo mejor en nuestros hijos? Yo creo que la pauta que puedo dar como mamá y como psicóloga es la confianza es fundamental, porque cuando yo a veces le digo a mi mamá, mami, si tú me dices que el cielo es azul, o sea, que el cielo es verde, yo lo estoy viendo azul, yo te voy a creer porque eres mi mamá, que eres verde, porque es que, bueno, eso viene de una anécdota ahí en la que mi mamá era medio mentirosita, pero yo le decía, yo lo voy a ver verde, aunque tú me digas que es azul. Es como cuando uno está en terapia y la versión del paciente te pinta la realidad de una manera, aunque tú lo estás viendo de otra. Tú puedes llegar a decir, ven acá, yo lo estoy viendo de esta manera, tú de la otra. Es como, entonces, en ese ambiente de confianza, tú puedes estar como confrontando en ese ambiente de apertura que algo no va bien y decirle, mi intuición me está diciendo, mijito, que el cielo no es tan azul como me lo estás pintando. Aquí hay algo verde o amarillito, hablemos de eso. Pero la respuesta que tú le des al chico frente a eso que te va a contar va a garantizar que la puerta o se siga abriendo o que se cierre. Entonces, para centralizar, en la universidad estamos recibiendo personas con mayoría de edad. Ojo, mayoría de edad desde el punto de vista de Kant, personas autónomas que requieren tomar decisiones y ver las consecuencias de sus actos. Cuando un papá y una mamá matriculan al hijo en la universidad, aunque sea menor de edad, incluso por constitución, se les otorga una mayoría de edad. Ellos pueden hacer uso del psicólogo de bienestar universitario sin tener un consentimiento informado, porque ya el contrato es entre el joven, aunque sea menor de edad, y la universidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú vas a buscar la nota, no la vas a poder obtener directamente, aunque tu hijo sea menor de edad, porque es un contrato social en el que tú estás preparando a la gente para esas competencias que el mundo laboral está esperando. ¿Qué es eso? Que la mentirita piadosa se convierta en astucia para usar las cosas, pero bien bajo confianza, honradez y principios de integridad, ¿cierto? Que no necesites hacer las cosas bajo tu propia manera y de manera curva, sino que puedas ir haciendo las cosas por convencimiento y no por rebeldía. Toda esa serie de cosas que van explicando el por qué algunas personas en la adolescencia o en la niñez intermedia tuvieron comportamientos que hicieron a los padres tener dudas. Entonces, al final, ¿de qué se trata? Hombre, usted está pagando en la universidad a los hijos y quiere que el hijo le entregue la nota. Pídaselo directamente. Y en parte de la norma de la casa es, ¿sabes qué? Para yo poderte pagar el próximo semestre necesito ver el acuerdo al que llegamos. ¿Cuál fue el acuerdo? Estudiar, prepararte, si vas mal en la materia, que me expliques por qué va mal en la materia, pero como parte del diálogo y del acuerdo, no como, espérate que yo me voy a ir donde el decano o el director por acá escondido, que no se entere que yo fui a pedir la nota de mi hijo. Si eso está pasando, es una muestra de que hay algo que podemos mejorar. Y para mí las situaciones no son irremediablemente negativas por siempre. O sea, si uno se propone modificar y cambiar las dinámicas familiares, claro que lo puede lograr, porque las familias son sistemas abiertos y cuando le metemos nueva información y hacemos cambios, generamos actitudes distintas entre los miembros y con los hijos. Excelente, excelente, Pili. Hemos venido abordando varias temáticas hasta ahora. Iniciamos tratando de comprender el mundo de nuestros hijos, quién es ese adolescente que llega a su primer semestre. Hemos tratado de dar algunas recomendaciones muy puntuales para acompañar a nuestros hijos en este proceso, pero hay una realidad que nosotros no podemos dejar de largo y es la situación de pandemia. Estos jóvenes que hoy ingresan
a su primer semestre llevan aproximadamente 2 años estudiando de manera virtual, están realizando ese tránsito en medio de también una realidad virtual y un poco ya de mayor alternancia, pero plantea unos desafíos diferentes. Sin duda no son los mismos universitarios que ingresaban en una situación donde no existía la pandemia. Partiendo de esta realidad social que nos corresponde vivir, ¿qué retos, qué desafíos tienen nuestros jóvenes hoy, estos muchachos que están ingresando, para seguir adaptándose a este mundo en medio de la pandemia y post-pandemia? No solamente en el ámbito académico, sino todo lo que eso implica socialmente, porque entre otras cosas, uno de los temores que también mencionaban los estudiantes en esta inducción era el temor a la virtualidad y si iban a poder relacionarse y conocer gente en medio de la virtualidad, por mencionar alguno. Entonces, esto ha cambiado muchísimo las dinámicas. ¿Qué desafíos y cómo acompañarlos en este proceso en medio de la pandemia? Pili, ¿quieres? Bueno, Arranca. yo Dale. creo que hemos dicho algunas de estos temas a lo largo del diálogo, pero podemos ser precisos con ciertos tips que yo tengo aquí. Primero, buscar ayuda cuando uno lo necesita. La universidad está llena de recursos diferentes. Es como cuando uno toma un crucero y se queda metido en la habitación y no sale para explorar los diferentes servicios que el crucero te da. La universidad tiene muchísimas cosas buenas y nos hemos preparado durante este año y medio, profesores, bienestar, el centro de éxito estudiantil, la biblioteca, las diferentes áreas de la universidad para responder al estudiante frente a sus inquietudes. No hay inquietud pequeña, no hay duda o pregunta tonta, para nada. O sea, yo creo que una de las claves es buscar ayuda cuando lo necesiten. Segundo, es importante tener un horario estable con rutinas, porque era lo que hablábamos, Elkin, con la metáfora que yo ponía de por qué tú estabas en forma. Tú tienes unas rutinas y una serie de hábitos que te garantizan que tu esfuerzo lleve al resultado óptimo. Entonces, creo que incentivarle a los hijos y cuénteles, hoy, mira, que estuve en una charla y nos dijeron que el éxito de una universidad no es producto de la inteligencia, sino del esfuerzo. Es más, nosotros tenemos estudiantes muy inteligentes, pero no se esfuerzan, entonces no ven el resultado, mientras que hay alguien que tiene un poquito menos de capacidad para manejar los números, pero estudió perfectamente y domina y sale más adelante y triunfa más que la persona que sí, como el que tiene los músculos formados, pero no va al gimnasio versus el que no los tenía tan formados y va y hace esa rutina. Algo también es muy importante en la universidad, insistimos, el mejor estudiante no es el que se queda las 8 horas estudiando allí sin levantarse. Es muy importante balancear entre los momentos de esparcimiento y los espacios de estudio, de diálogo, en fin, de compartir con los hobbies que a mí me gusten. Y lo más importante se llama autorregulación, que Alberto lo llamaría como responsabilidad. La autorregulación es fundamental en estas épocas de pandemia. Y así como yo he visto estudiantes en clase que ni se conectan, que uno les pregunta y capaz que están durmiendo, veo otros que aprovechan la virtualidad, les ha servido para ser aprendices autónomos. Entonces, en la parcelación de la clase y los profesores te van a dar lecturas complementarias, te van a dar bibliografía, incluso las clases se graban y y a los estudiantes les ha parecido fascinante luego poder recordar, escuchar otra vez a Alberto de Castro en la clase en la que él estaba trabajando el tema de ansiedad, y si no tuvieron tomar notas en el momento o lo quieren volver a escuchar porque encontraron que el tema les gustó, lo van a poder ver, escuchar nuevamente y luego ir a la bibliografía. Entonces, lo que les quiero decir es que la virtualidad tiene su encanto si uno lo sabe manejar. Y los profesores estamos siendo capacitados para que la clase no sea magistral en medio de la virtualidad. O sea, no se trata de hablar y hablar, sino hay ejercicios, hay dinámicas, tenemos plataformas que nos permiten trabajar en grupo. Por lo tanto, sus hijos van a encontrar un ambiente rico de recursos en medio de la virtualidad. Más bien, Elkin, a veces me preocupa
es el miedo que tienen padres e hijos de volver al campus, porque estos nuevos estudiantes y los padres que ahora mismo nos escuchan, creemos que el próximo año ya vamos a llegar al campus, es lo más probable. Ya vamos a empezar a ir los administrativos paulatinamente. Y yo le hablaba con Alberto, ahora que nos ponemos de acuerdo para esta charla, que incluso nosotros como adultos, yo casi no salgo a la calle, sino para hacer mercado y un par de bobadas. Uno tiene miedo de volver, de interactuar, porque la pantalla protege, te protege mucho. Entonces, ese también será el reto post pandemia. Y otra cosa que es natural que ocurra, ya lo digo más como educadora que como psicóloga, es que va a ser natural que el joven sienta, por ejemplo, que estudia ingeniería, que aquel concepto de álgebra, de cálculo, que de pronto hubiera podido estar más fuerte, más reforzado en la presencialidad, está un poquito débil. No se afanen, la universidad tiene un centro de éxito estudiantil que prepara al estudiante para los parciales, que los nivela, que incluso en todas las áreas hay un centro de escritura, en fin, y entonces muchos de los jóvenes están en la misma situación, no tengan miedo, ojalá hay estudiantes escuchándonos, los papás le transmiten, si se sienten que no saben. A mis estudiantes de psicología educativa yo les digo que el aprendizaje no es una cuestión de sí o no, de blanco o negro, y aprender no es captar el conocimiento y repetirlo como loro. El aprendizaje es una espiral. ¿Qué quiere decir eso? Que como en una espiral uno parte de lo básico y luego repasa y sube. Entonces pasa lo mismo acá. No te acuerdas del concepto básico de cálculo que te sirve luego para llegar a ecuaciones diferenciales y despejar las incógnitas. Si repasas, no es que no te acuerdes de nada, al repasar, haces el repaso y luego como un resorte te potencias y subes a otro nivel. Entonces es normal, es natural que uno tenga vacíos y mucho más en esta época de pandemia en que todos hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo, el aprendiz de aprender en el entorno y el profesor de generar las mejores condiciones para que esos contenidos sean aprendidos de la mejor manera posible. Entonces, paciencia, ilusión, muchas ganas, empeño, esa va a ser la clave del éxito y sobre todo dedicación. Bueno, ante esa respuesta, Pili, yo pues complemento algo porque agotaste, mejor dicho, el repertorio. Pero quisiera complementar con tres cositas, tres detalles, pero tres detalles a mi juicio súper chéveres, interesantes, prácticos. Uno, en este momento, en este contexto, Elkin, para responder a tu pregunta, a nivel académico hay un rollo con la atención en muchos estudiantes. Los jóvenes de hoy están creciendo en un mundo hiperestimulado. Es decir, tienen muchos estímulos simultáneamente, para decirlo de una forma muy simple. Y son muchos. Sí, entonces, por ejemplo, están en el colegio y están en la pantalla del computador. Y en la pantalla del computador tienen abierto Facebook, Instagram, están escuchando música, tienen una serie de televisión y tienen un libro digital de física o de lo que sea y están estudiando. Y uno, adulto, uno no entiende ese cuento. Y vas a encontrar cientos de mamás y papás que pelean con sus hijas diciendo, pero cierra eso, si cierras eso estudiarás más rápido. Pero nos cuesta entender que muchos, no todos, pero algo como una tendencia, digamos, que muchos jóvenes en este momento actual han crecido con una atención muy dispersa, manteniendo una atención en varias cosas simultáneamente. Y eso puede ser una ventaja para algunos trabajos incluso, ¿no? Pero nos cuesta entender que a ellos les cuesta mantener la atención en una sola cosa por un largo periodo de tiempo. Entonces es un reto tremendo para ellos poder atender una clase virtual, ¿sí? Por eso, como Pili nos decía, el CEDU, el centro que se preocupa por el aprendizaje y por la enseñanza de aquí en la universidad, está capacitando y periódicamente, semestralmente a los profesores en pedagogías universitarias mediadas por tecnología para que sean de la forma más apropiada, dinámicas, bueno, etcétera, ¿no? Para que el tema de la calidad no se pierda y obviamente poder captar la atención de los estudiantes de la mejor manera posible. Este tema de la atención es un reto, ¿sí? Y obviamente podrían buscar en casa
ejercicios de atención que estos jóvenes pudieran desarrollar que les sirva además para estar en un salón de clase. Yo le decía ayer en la inducción a padres de la División de Humanidades y Ciencias Sociales que incluso hay actividades recreativas y deportivas, algunos deportes como el ping-pong, el de mesa, el juego con el frisbee, béisbol, tenis, que te obligan a tener coordinación visoespacial, ojo-mano, y eso te ayuda a mejorar atención y en algún grado concentración luego, incluso para estudiar. A nivel ya no tanto académico, Elkin, sino a nivel un poco más personal, en mi trabajo clínico con jóvenes, desde hace mucho tiempo he visto ciertos cambios y hay uno que me llama poderosamente la atención en este mundo tan virtual y tecnológico, y es el temor a sentirse vulnerables, a sentirse expuestos. Para citar algunos pelados con los que he trabajado, es que no quiero tener novia, porque si termino con ella, pues va a tener cientos de fotos o comentarios míos y me da miedo que los exponga, y es muy fácil exponer cosas íntimas en las redes sociales. Y aunque quisiera, no sé, me da miedo. Algunos jóvenes me dicen otras cosas como que no sé con quién estar. Quiero estar con esta persona, pero ¿cómo sé que esta es la persona que yo quiero para mi vida? Siento que en las redes existen cientos de miles de personas que puedo conocer. ¿Cómo sé yo con quién quiero estar? Y esto ha generado una serie de ansiedades en los jóvenes que no saben identificar qué realmente quieren. Eso les cuesta sentirse expuestos. Entonces, tienen un temor muy grande a la soledad, porque en este mundo virtual hay una hiperconectividad tremenda y cuando no están conectados se sienten como en el aire, poco solos o vacíos, podríamos decir algunos, pero al mismo tiempo les da miedo conectarse afectiva o íntimamente con otro ser humano, porque les da miedo que en esa conectividad puedan quedar expuestos. Entonces quedan como en un limbo emocionalmente, temiendo a la soledad, queriendo contactarse con alguien, pero sin atrever a hacerlo. Entonces quedan ni aquí ni allá y quedan con unas sensaciones de ansiedad y de vacío tremendo. Y además, algo que creo que es muy importante que puede servir para estos jóvenes, tanto en temas académicos como personales y sociales, es el tema de la perseverancia. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, yo tuve la oportunidad de ganarme una beca para estudiar la maestría que yo quería estudiar en el exterior, tal, pero era muy costoso, entonces apliqué una maestría tal, y me la gané. Y cuando llegué a Bogotá a recibir la maestría eran pocos. Me acuerdo que el director nos dijo, ustedes se deben creer lo mejor de lo mejor porque se ganaron esa maestría. Les aseguro, porque hubo como 800 personas que aplicaron, que entre todas esas 800 personas hay personas más brillantes que ustedes. No se los digo para que se sientan, se los digo en serio, pero ustedes seguramente fueron los más incisivos, perseverantes, tal vez disciplinados. Y ese señor dijo algo que me cambió la vida. Él me dijo, prefiero trabajar 1000 veces con alguien disciplinado y o perseverante que con alguien brillante. La persona brillante necesariamente no saca sus ideas adelante. La persona que persevera, sí. Y estos jóvenes que a veces se frustran o que a veces les cuesta, es importante acompañarlos en ese proceso, no para que no se sientan así, sino para que se vuelvan a levantar y lo vuelvan a intentar y lo vuelvan a intentar. Un joven, para que le vaya bien en el mundo de hoy laboral, tú lo sabrás por tu experiencia adulta en este mismo mundo. A ellos les cuesta todavía más. Que no persevera y no se mantiene, le va a costar. Le va a costar por las inconsistencias del contexto, por lo volátil y lo rápido y lo dinámico que cambia. Tienen que adaptarse a nuevas exigencias y ser tolerantes. Esa perseverancia es clave. Si yo les doy un consejo atrevido, es que traten de incentivar la perseverancia a ustedes en sus hijas, en sus hijos. Creo que es la característica personal que más les puede servir tanto a nivel personal como a nivel profesional. Muy bien, Albert. Voy a tratar de ser vocero un poco de algunos estudiantes que nos han consultado en asesoría psicológica en bienestar universitario durante este tiempo de pandemia, para hablarles a los padres un poquito sobre esto, ¿no? Muchos de los motivos de consulta en este tiempo de confinamiento ha tenido que ver con conflictivas familiares por el tiempo prolongado de compartir en casa que regularmente no estábamos acostumbrados, tanto conflictos, digamos, de manera personal como también la queja de los estudiantes de que el ambiente de la casa no favorece, hay invasión de espacios que no me permiten estudiar, concentrarme. Entonces hay como esas
dos quejas, por así decirlo, que manifestaban nuestros estudiantes a nuestros asesores. ¿Qué decirle a los papás, no? La pandemia ha llevado a eso, a pasar más tiempo con los nuestros, pero eso también ha ocasionado una serie de, ¿cierto? Como de inconvenientes, de problemas. ¿Cómo hacer que el ambiente familiar en casa favorezca y no dificulte el proceso de aprendizaje de nuestros hijos en la universidad? ¿Qué decirle a los padres? Lili, Bueno, yo mira que yo soy diría, decente, ¿sí te das cuenta? no lo dudo, Albert, usted es muy decente. Bueno, yo diría las dos palabras centrales, respeto y límites. Cuando hay ese respeto y existen unos límites, las cosas se van a poder sobrellevar. Es natural que ocurra, que hay momentos de tensión en los que el papá o la mamá que están todavía trabajando en la virtualidad necesita la banda de ancha del computador o necesita el recurso, el otro está por acá, pero el diálogo respetuoso va a permitir que uno se ponga de acuerdo. Pero yo sí considero que para los adolescentes universitarios, parte del voto de confianza es como, los seres humanos necesitamos como ceremonias, como rituales. Es ese ritual de vas a entrar a la universidad, qué bonito, vamos a ver qué espacio vas a tener. Incluso si tu casa tiene limitaciones de espacio, solo ahí en el cuarto que tenga su computador con un escritorio sencillo, con una mesa, o que si va a estar en la cama, o sea, que haya algo donde haya claridad de cuál es el espacio, el momento, el tiempo, y que pueda haber ese respeto cuando el joven dice, por favor, tengo una clase, me va a tocar exponer o hablar, por favor hagan silencio. Eso es importante considerarlo, Elkin, y es un consejo como que parece básico, pero a veces los conflictos, yo le digo a la gente que tengo una charla muy bonita sobre ese tema, que un conflicto no sucede al final por el problema de, ay, mi hermano me quitó la camiseta que yo me iba a poner, o resulta que mi mamá entró al cuarto sin tocar. Ahí es que ver en el fondo ese pequeño evento, bajo qué necesidad o qué deseo o qué derecho de la persona atenta. En este caso estamos hablando en los dos, sea que me toque, me entres a mi cuarto sin tocar, o que mi hermano coja mi camiseta sin permiso. Están hablando del respeto a mi individualidad, a yo tener mi momento, mi espacio, mis recursos. Entonces, yo les diría eso, vamos a hacer un diálogo consensuado en el que cada uno exponga qué es lo que necesita y cómo se pueden distribuir esos recursos, aunque sean escasos en casa, para poder trabajar. Y uno como profesor también lo entiende. Hay veces que yo he insistido un poco, por favor, pon la cámara, y el estudiante no quiere poner la cámara porque tiene el papá atrás, o hay un ruido, o el vecino tiene una música estridente. Entonces los muchachos a veces sufren porque, créanme, yo veo al joven como un ser en desarrollo, que le gusta aprender, que quiere realizarse, que viene lleno de sueños y de ilusiones. No lo veo como un muchacho que hay que controlar, que hay que obligarlo a estudiar, que hay que rajarlo. No. Los jóvenes tienen un gran talento y son críticos, y me encanta porque cuando encuentran su pasión, como le decía Albert, te confrontan, saben más del tema que tú porque fueron y buscaron la última información. Entonces, vamos a generar esos espacios. Y por último, hay una autora de psicología familiar que me encanta, que se llama Virginia Satir, y ella habla sobre los principios de una pelea justa. Aprendamos a pelear. ¿Y qué tiene de malo tener una discusión, un conflicto? ¿Quién ha dicho que el conflicto tiene que ser malo? Al contrario, el conflicto enriquece. Y hay unos principios de una pelea justa, que si me das papaya, mejor dicho, terminamos aquí 8:30. Pero básicamente, un minuto más. No voy a pelear por el tiempo contigo, Pili. No decir, es que tú nunca, es que tú siempre. No decir, eres un mentiroso, dijiste una mentira, y sabes que la mentira atenta contra la confianza. Eres flojo, hoy no te levantaste a tiempo.
A veces cuando vamos a pelear con alguien, no le sacamos en cara el problema de ahora, sino es que tú cuando hace 3 meses no me quisiste recoger, y entonces, mejor dicho, nos pasa a veces las mujeres en las peleas con los maridos. Entonces, hay varios principios de una pelea justa. Y cuando uno tiene una bonita pelea, parece paradójico, una bonita discusión, se une más con el otro. Es más, Albert y yo somos muy buenos amigos porque tenemos peleas justas, podemos dialogar, podemos enriquecer. ¿Cierto, Albert? ¿Cierto? Solo bromeando. No, claro, 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 como tú digas, obviamente. No, Albert, si Sí, no, Philip, no podría espero que eso se tener entienda 20, perfectamente. sí, porque si no, no podría tener 27 años de un feliz matrimonio sin tener peleas. O sea, uno tiene que discutir, uno Sí, tiene que claro. enriquecerse. Sí, la gente le tiene ¿Cierto? miedo. Eso es como ahora cuando dicen que para hacer tienes que estar feliz, entonces tienes que estar sonriendo las 24 horas del día, 7 días a la semana. Pues, y sobre todo en época de pandemia, ¿cómo hacemos? Eso no es muy fácil o no creo que sea posible, por lo menos para las personas así como muy normales. Eso es imposible, pero aprender a saber que hay momentos difíciles es lo que nos hace saber que sí podemos volver a sonreír. Yo quisiera complementar con 2 o 3 cositas, Pili, que me encantó la respuesta que diste. Y es lo siguiente, una cosa que dijiste, presuponer es el inicio del error. Fíjense que cuando empezó este cuento de la pandemia, en el primer semestre que pasamos a la virtualidad, algunos profesores se desesperaban mucho, a veces todavía algunos, porque los estudiantes no prendían sus cámaras. Y como Pili dijo, algunos estudiantes no prenden la cámara no por buena, no porque no quieran, sino porque les da pena, porque tienen condiciones económicas muy complicadas en la casa, o por el rollo de la música, o porque comparten el cuarto con el hermano, entonces les da miedo, les da pena porque hay una sensación de informalidad. Y eso el profesor no lo pensaba. Y pensaba que era porque no quería que lo viera, porque estaba de flojo. Y presuponer eso ya es dejar de lado una realidad de vida de una persona que está haciendo un tremendo esfuerzo por querer aprender. Entonces, primero, presuponer en convivencia cerrada, Elkin, es todavía peor, porque estás todo el día con la persona y si uno va a presuponer, validando en su cabeza lo que uno cree, uno no se va a abrir al otro. Fíjate que los 2 grandes problemas que han ocurrido en la pandemia a nivel familiar en el mundo son el tema de los divorcios y el tema de la violencia intrafamiliar. Ese es sobre todo el segundo en Colombia. Se ha disparado. Y otras 2 cosas adicional de tratar de no presuponer o no validar cosas en nuestra cabeza. Billy lo insinuó, pero quiero decirlo más explícito. Es cuando estemos discutiendo, cuando algo nos desagrade, tratar de señalar lo que hace la persona, como diríamos el comportamiento, ¿sí? No a la persona misma. Me tienes cansado, es que tú siempre eres igual, es que tú eres un ser tan desagradable, tú nunca vas a cambiar. De tanto decírselo, la persona termina sintiendo que no da la talla de su mamá o de su papá. Y entonces cuando dice que se siente no suficiente o lo suficientemente valioso para mamá o papá, el joven ¿qué hace? Pues retira el esfuerzo y no trata de intentarlo. Y ahora pues si no puedo ser, ahora te voy a hacer mala vida y voy a ser peor, ¿sí? Ya que no me siento capaz, ya que tú no me sientes digno de ti. Ojo, señalar el comportamiento, como decía Pili, lo decía muy bien. Mira, aquí podemos mejorar en esto que hiciste, en vez de tú eres una persona tal. Cuando ponemos ese tache a la persona, progresivamente es como una gotica de agua que cae y cae y cae, y que la gotica sola no te hace nada, pero cuando cae repetitivamente en el mismo sitio, va haciendo daño. Y algo que parece simple, pero que no lo hacemos a diario, que son acuerdos de convivencia, ¿sí? Nos toca compartir un computador entre 3 personas, nos toca compartir el mismo espacio entre 2 personas, me toca prestarlo allá, me toca hacer silencio mientras tú, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, me comprometo a esto. Son acuerdos simples y prácticos, no implica hacer grandes análisis, sino acuerdos prácticos del diario vivir. Sin eso en convivencia, Elkin, pues difícilmente nos va a ir bien. Así es, bueno, vamos llegando un poquito al final de este conversatorio que ha estado, mejor dicho, genial. Antes de pasar a compartir con nuestros padres de familia las estrategias de acompañamiento y adaptación a la vida universitaria que ofrece la Universidad del Norte, Alberto Pili, ¿alguna palabra final de conclusión de este espacio? ¿Algo que quisieran agregar? Pues yo que quisiera decir, esto no es un tema fácil,
La vida universitaria es un cambio absoluto de vida para sus hijas y para sus hijos, y también para ustedes, ¿sí? Sus hijas y sus hijos van a entrar con nuevas ansiedades, nuevos retos, se van a frustrar, van a tropezar, van a aprender, se les va a abrir el mundo con cosas que no habían visto, y tal vez ustedes se sienten seguras o seguros ahora porque sienten que su hijo está aquí en esta burbujita y ahora empieza a ver el mundo más grande, y eso genera angustias. Este proceso universitario es una angustia compartida. Si hay algo que yo atrevidamente me permito sugerirles, es traten de compartir lo mínimo que crean que pueden compartir en este proceso de acompañamiento. Mi vida me está costando esto. Vamos a llegar a este acuerdo. Sí, ¿cómo te está yendo allá? Pero es en ambas vías. Esto no es solamente difícil para sus hijos, también es difícil para ustedes como padres y como madres. Si ustedes quieren ser buenas madres y buenos padres, les aseguro que acompañar a sus hijos y a sus hijas es un proceso arduo y les va a angustiar y se van a asustar, van a querer tirar la toalla. Acuérdense, la perseverancia en sus jóvenes también les puede servir a ustedes para acompañar ese proceso, esas caídas, esos resbalones, esas inseguridades que van a tener. Estudiaron, pero le tienen miedo a este profesor porque este es un profesor muy exigente. Estudiaron, pero no quieren fracasar porque esta es el área de la carrera en la que más les gusta y quieren sobresalir y no quieren ni medio tropezón. Eso trae retos, eso trae ansiedades. Acompañar ese proceso es clave para esos pelados. Cada vez que el ser humano se siente angustiado, tiende a encerrarse un poquito. Y esa sensación de encerramiento, que es algo como natural o espontáneo, hace que la ansiedad, el sufrimiento, el miedo sea grande. Aprender a compartirlo aligera la carga, no te lo quita, pero te ayuda a entender que lo puedes cargar entre dos y es más fácil cargar de esa manera. Aprender a acompañar compartiendo experiencias, ojalá puedan generar esa dinámica al interior de las casas. Ojalá, porque ustedes como padres seguirán siendo responsables sin que tengan que ser unos policías controladores, pero seguirán siendo unos padres que están muy pilas y sus hijos aprenderán a ser autónomos. Y eso no lo paga nada. Eso es lo que yo creo que cada padre quisiera para sus hijos, ¿no? Para complementar, muy sencillo lo que Albert ya ha ilustrado a profundidad. Nosotros queremos, como padres, que los hijos salgan de la universidad o durante el proceso de la universidad muestren confianza, muestren autonomía, tengan iniciativa y sean productivos. Y eso solo se adquiere si permitimos que la persona se individúe, o sea, se haga una persona distinta y se separe de mí. Por eso es que la palabra acompañamiento de Albert es muy importante resaltar. Ojo, no es que acompañar es, ven que yo hago la mitad de la tarea por ti. Acompañar no es hacerle al otro la tarea, porque cuando uno tiene ansiedad de padre, le es más fácil que, por ejemplo, que el bebé, en vez de comer por sí solo, tú le abres la boca y le metes la comida como un avioncito y tiene 5 años y le sigues dando la comida porque el niño nunca aprendió a comer solo. Entonces aquí tu hijo está estrenando cuerpo, está estrenando mente, está estrenando experiencia universitaria. Acompañarlo es recordar cuando era niño y tú veías cómo con dolor él se equivocaba, se caía y luego se levantaba, pero tú le estimulabas a seguir caminando porque si no se caía no iba a aprender y no iba a poder navegar el mundo solo. Entonces, acompañar es eso, es estar allí para, aquí te paso, ven que la pomadita porque te caíste, cuéntame qué fue lo que pasó, vamos a ver qué puedes hacer para no caerte, pero no es regañar porque te caíste o evitar los golpes. Y la frase que a mí me gustaba usar en el CRE era: la persistencia marca la diferencia. Ahí está. Muchísimas gracias, Pili y Alberto, por habernos acompañado en este espacio, en este conversatorio. Sin duda alguna, las reflexiones que hemos compartido enriquecen ese acompañamiento que los padres de familia están llamados a tener con sus hijos. Pero al mismo tiempo, queremos recordarles que desde la Universidad del Norte también sus hijos cuentan con unas estrategias, unas oficinas que van a estar para ellos. Específicamente quisiera destacar dos en este momento. Una es bienestar universitario. Desde bienestar universitario hay una estrategia
especialmente diseñada para los estudiantes de primeros semestres, que es la unidad de acompañamiento y consejería estudiantil. Cada uno de sus hijos, desde el primer semestre, va a tener asignado un consejero estudiantil, que es un egresado, un profesional de la Universidad del Norte, especialista en vida universitaria. Y esta persona va a acompañar a sus hijos en ese proceso de adaptación, facilitando la toma oportuna de decisiones, identificando fortalezas para potencializarlas y si hay posibilidades o algunas áreas de mejora, encaminarlo para que vaya avanzando hacia ese proyecto de vida que se está trazando. Es un acompañamiento que dura durante los primeros años de vida universitaria. Será el puente directo que tendrá su hijo con todas las demás dependencias de la universidad. A su vez, Bienestar Universitario ofrece acompañamiento y asesoría psicológica para abordar algunas situaciones emocionales que puedan presentar sus hijos. Es de libre acceso, voluntario, y todo esto busca propiciar el bienestar emocional de nuestros hijos para el éxito académico. Contamos también con una coordinación encargada de preparar a sus hijos ya cuando estén en los semestres más avanzados en la inserción al mundo laboral y los acompañan precisamente en todo ese proceso. A su vez se ofrecen experiencias para desarrollar habilidades de liderazgo y competencias profesionales durante toda su estadía en la universidad. Todo esto podrán acceder sus hijos de manera libre, gratuita, desde la Oficina de Bienestar Universitario. Pero a su vez entendemos, y se ofrece a partir de ahí, que es importante el desarrollo de muchas habilidades para la vida y habilidades profesionales que no necesariamente se desarrollan en un aula de clase, sino que también se complementan por medio de experiencias culturales, deportivas, y para ello Bienestar Universitario ofrece una variedad de espacios para que sus hijos puedan acceder a ellos. Toda esta información se les ha compartido a cada uno de sus hijos en esta semana de inducción. La damos a su conocimiento para que sepan que sus hijos en últimas no están solos. Llegan solos, pero también van a tener compañeros de camino que van a velar por su bienestar emocional, por su bienestar integral. A su vez, existe una oficina encargada de apoyar al estudiante en su éxito académico, que ya María del Pilar Pili nos decía ahorita, ¿no? Que es el CREE, Centro de Recursos para el Éxito Estudiantil. Ahorita un padre nos preguntaba en los comentarios sobre el CREE. En este centro de recursos, en esta oficina, su hijo va a contar con monitores, con tutores, con asesores de las diferentes materias, de la mayoría de las materias que cursa, y si tiene alguna inquietud o quiere profundizar en algún concepto o hay algo que no le haya quedado claro en alguna clase, puede acceder al CREE y ahí encontrará monitores, tutores, incluso profesores aliados que estarán ahí para explicar, profundizar, identificar de pronto si el hábito de estudio de su hijo no es el adecuado para tal materia y dar una orientación al respecto relacionado con su vida académica. Todo esto es totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Entonces, unido al acompañamiento, la responsabilidad y el compromiso que tienen ustedes como padres, la Universidad del Norte también tiene un equipo de profesionales dispuestos a acompañarlos para que sus hijos alcancen las metas propuestas en su proyecto de vida aquí en nuestra Universidad del Norte. Muchísimas gracias a todos por su atención. Pili, Alberto, nuevamente mil gracias. Muchas gracias a todos los padres de familia y bienvenidos a nuestra familia Uninorte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la confianza. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que descansen. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro